Hola, profe Marta, buena noche. Bueno, entonces, según lo acordado en los encuentros, entonces tenemos lo que tiene que ver con la evaluación de red. Voy a empezar por describirlos. Este primero corresponde al grado décimo en la asignatura de química, ¿sí? Entonces, aquí como nos muestra, entonces, de qué está hecho lo que nos rodea y cómo podemos empezar a contar átomos y moléculas. Esta es la estructura de este red, al igual que los otros dos que escogí. Creo que es coherente en toda esta estructura, aunque hice la observación de que las actividades tanto en décimo y once son, digamos, como muy elementales. Y sí creería que sería bueno que implementaran otro tipo de actividades. Entonces yo hice la observación en el trabajo. Quise que miráramos acá entonces el recurso educativo digital y a ese tipo de actividades que parecen muy elementales. Entonces a eso hago referencia, ¿sí? En el caso de décimo y once. Entonces creo que deberían ser un poco más complejas, ¿sí? Aunque la estructura del red educativo es buena, solamente tenemos instrucciones escritas, no tenemos de pronto un video que nos pueda como dar al estudiante otra forma, otra alternativa de poderlo entender un poco mejor. Pero su estructura es buena y los demás recursos así lo comparte. En este caso tenemos entonces el de grado 11, que es cómo cambian los componentes del mundo y se manifiesta la evolución en la actualidad. Y tenemos para grado noveno, dónde estamos ubicados en el tiempo y en el espacio y cómo cambian las especies en el tiempo, ¿sí? Entonces, esos son los recursos educativos. Bueno, en cuanto a la evaluación del RED, entonces como lo hicimos en la primera actividad, se escogió este modelo de evaluación, que es un modelo para el control de evaluación del software educativo de Vostok, y me parece interesante porque él hace la diferencia entre lo que son aspectos técnicos de evaluación y lo que son los aspectos pedagógicos del software. Entonces aquí tenemos, digamos, como dos pequeñas muestras de lo que él plantea en cada cuadro y cada una de sus variables y cómo sería ese tipo de descripción, que fue lo que se desarrolló en cada uno de los retos. En cuanto a los resultados, entonces, como esto lo divide en una parte técnica y otra pedagógica, creemos que estos Red de Colombia Aprende pues son visualmente agradables porque son organizados, tiene una guía de usuario que permite al docente utilizar varias herramientas para así mismo determinar, digamos, la meta trazada durante el proceso educativo y eso es bueno. Sí creo que de pronto nos falta algún material que es de como video, donde pueda el estudiante, digamos, entender un poco más esas instrucciones. Pero él en general es bueno. Mm, en cuanto a lo que tiene que ver en la parte pedagógica, su contenido es claro y es preciso, la secuencia es adecuada, tiene procesos de retroalimentación, el estudiante puede analizar las respuestas con el docente y por ese lado es, digamos, es preciso. En el caso del recurso educativo digital 2 para grado 11, los resultados pues, son muy similares a grado décimo y también se evidencia que sus actividades son básicas, ¿sí? Entonces yo creo que ahí debería de haber un cambio porque estos estudiantes sí deben tener un poco más de profundidad conceptual, ¿sí? Y viendo el tema, entonces también se hace necesario. En el caso de grado noveno, sus actividades son un poco más acordes a la temática, en esa progresividad que tienen las actividades, van bien encaminadas y en ese sentido pues es mucho más fácil el trabajo. Por otro lado, entonces, en cuanto a las mejoras pedagógicas, entonces tenemos aquí que establecer actividades de más complejidad, esto en relación con grado décimo química y grado 11 biología, pues se evidencia actividades muy simples de poca profundidad conceptual. El recurso educativo digital debe establecer actividades prácticas que promuevan el uso de laboratorio, uso de espacios naturales o de experiencias en jardines botánicos o senderos ecológicos. Y en cuanto a mejoras tecnológicas, tener la opción de tener acceso desde el recurso educativo digital a otro material en la red y acceso al uso de herramientas TIC gratuitas desde el recurso educativo digital. Esto sería en cuanto a la descripción del trabajo que se hizo. Muchas gracias, profe.